Y listo, empezamos la grabación. Entonces, estamos en el curso de Biblia, el curso básico de Biblia del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, 18 de diciembre del año del Señor 2020. Entonces, Saskia, si nos ayudas con la oración de inicio. Claro, con gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Santísima Trinidad, les damos gracias por dejarnos estar hoy aquí en esta clase donde muchos compañeros comparten sus conocimientos que tú les has dado a través del Espíritu Santo. Y por ello invocamos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria y bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. 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 Bien, hermanos, sean entonces todos bienvenidos a Ave María Purísima. Sin pecado concebida. El pecado concebido. Pablito, tenés que aguantarnos al menos hasta las 9 de la noche. Claro que sí, desde luego. Bien, hermanos, sean bienvenidos. Hoy tenemos la última clase. De hecho, les voy a comentar algo. Voy a presumir por un momento. Por dicha y gloria de Dios, me ha tocado acompañarles en la última clase del año. Y si el Señor así nos lo permite, los voy a estar acompañando también en la primera clase del próximo año, si el Señor nos deja llegar con vida. Hoy estamos con el hermano Pablo, que nos va a compartir una introducción a lo que es el segundo bloque en importancia de la Santa Biblia, el cual es el Nuevo Testamento. Entonces, Pablito, todo tuyo. Muchas gracias. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, correcto. No estoy viendo. Sí, señor. Yo por aquí sí lo veo. Yo sí lo veo. ¿Verdad? Tal vez hay algún problemilla técnico. Si algún hermano tiene problemas, lo que puede intentar es salirse y volver a ingresar a la reunión. También. Hermanos, este tema no es muy largo, es corto porque, como vemos, es apenas una introducción. Bonito que terminemos el año así, con una introducción al Nuevo Testamento, y que ya el próximo año iniciemos con un nuevo tema, con el Nuevo Testamento. Ya vimos todo el Antiguo Testamento, que fue supremamente largo, pero gracias a Dios pudimos aprender mucho de los profetas mayores, de los profetas menores, del Génesis, de que si era cierto, que si no era cierto, y vimos un montón de estos dilemas, digamos, en el Antiguo Testamento, que son cosas que tal vez nosotros, como están tan lejanas de nosotros, no podemos ir a verificar si así sea cierta, ocurrió exactamente como lo cuentan, ¿verdad? Pero ya vimos que, aunque sí son hechos históricos, quizá no pasaron justamente y exactamente, completamente como lo cuentan, sino que el escritor sagrado, por inspiración del Espíritu Santo, tiene que buscar una forma de contar un hecho histórico que sí pasó, pero pues por medio de una fábula, o por medio de una anécdota, o por medio de un salmo, o por medio de una historia inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, digamos, en el Génesis ya vimos que contaban quién creó el universo, que fue Dios, y cómo Dios crea al hombre y a la mujer, a los animales y todo, pero tienen que valerse de un género literario para poder contar ese hecho que realmente pasó. Dios creó el universo y a los hombres, ¿verdad? No, tal vez no exactamente como cuenta el autor sagrado, porque la Biblia, como ya vimos, no es un libro de historia. Es un libro que cuenta la historia de la salvación de todos nosotros, de todos los seres humanos, pero no es un libro para ir a consultar historia, no es un libro para ir a consultar ciencia, es un libro para ir a consultar las verdades de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento es algo más cercano a nosotros,
Entonces, el Nuevo Testamento hay muchas cosas que sí podemos ir a verificarlo a otros textos de aquel momento paganos, a historiadores que no tenían nada que ver con la religión, para ver si aquello sí pasó así o no. Un ejemplo es Flavio Josefo. Si quieren, por ahí apunta el nombre, o Wiley lo pone ahora en el grupo. Flavio Josefo es un historiador judío que vivió en tiempos de Jesús, y ahí ustedes van a poder encontrar, por palabras de un hombre que no era cristiano, un historiador meramente, van a poder leer, digamos, la muerte de aquel nazareno que había fundado una secta, que empezaron a llamarse cristianos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos pruebas, aparte de los libros de la Biblia, de que Jesús realmente es un personaje histórico, que realmente existió, de que la iglesia cristiana realmente empezó allá en el año 33, de que no fue que de repente surgió un muchacho muy sapiente, porque es que eso dicen muchos, incluso judíos y ateos, que es que la religión cristiana es obra de San Pablo, que San Pablo se inventó al Mesías, y San Pablo fue el que se inventó todo el asunto del nacimiento virginal y todo. ¿Por qué? Porque San Pablo, desde luego que fue un personaje súper importante en el nacimiento de la iglesia cristiana, y es el que más escritos tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, muchos dicen es que este fue realmente el creador de toda esta secta cristiana, ¿verdad? Pero por palabras de historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo, podemos ver que antes de San Pablo ya existía la secta cristiana, ¿verdad? En aquel momento, pues era considerada una secta judía, ¿verdad? Porque la mayoría de los convertidos, pues eran judíos. Nosotros podemos ver que se empieza a escribir más o menos desde el año 51 y se termina de escribir hasta el año 100 después de Cristo. O sea que Jesús parte, y ahorita les voy a dar un dato curioso muy rápido que lo podemos ir aclarando en el grupo. Nosotros solemos decir que Cristo murió en el año 33, o que la iglesia se fundó en el año 33. Sin embargo, eso no es realmente así, porque cuando no tengo ahorita todos los datos, por eso ahora los pasamos al grupo, un papa, no me acuerdo cuál año, tampoco les voy a decir, le encarga a un santo, que ahora creo que fue San Gregorio, y por eso el calendario gregoriano, que pues antes los años se contaban antes de Roma y después de Roma. Entonces, cuando cae el Imperio Romano, creo que fue San Gregorio, le dice, bueno, ya tenemos que cambiar esto, porque para nosotros lo más importante no fue el inicio de Roma, sino el inicio de Cristo, el nacimiento de Jesús. Entonces, vamos a averiguar cómo hacer un calendario para dividir el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, obviamente, el año 1 o el año 0 iba a arrancar con el nacimiento de Cristo. De ahí para allá era después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, y antes del nacimiento de Cristo iba a ser los años anteriores, ¿verdad? Y así se hizo. Entonces se tomaron varias referencias de los evangelios, que aquel censo que hizo, que el emperador que estaba en ese momento, que el Herodes que mandó a matar a los niños, cuál era. Entonces se estableció más o menos cuándo fue el año que nació Cristo, el año romano. Entonces a partir de ese año iba a ser el primero después de Cristo, el año 0. Pero años más tarde, y si ustedes lo pueden consultar en Google, en cualquier lugar, descubrimos que estaba un poco errado las fechas. Y Cristo, si lo buscan en cualquier lado, van a encontrar que Cristo nació 7 años antes de Cristo. Entonces el nacimiento de Jesús se dio 7 años antes. Hoy, si lo buscamos, va a decir que el nacimiento de Jesús fue 7 años antes de Cristo, cuando tenía que haber sido en el año 0, pero no fue así. Entonces,
no los iban a poner a cambiar todas las fechas importantes de la ciencia, como que entonces Cristóbal Colón no vino aquí en el 480 y resto, sino que vino como en el 474, digamos. No se iban a poner a cambiar todas esas fechas y por eso se dejó esa nomenclatura y esa forma, digamos, de establecer las fechas, y por eso decimos que Cristo murió en el año 33, ¿verdad? Sin embargo, si tomamos en cuenta que Cristo nació 7 años antes y que murió 33 años después, quiere decir que Cristo murió como en el año 27, más o menos, o 26 después de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, eso era un dato curioso de las fechas y de cómo se estableció el calendario que hoy conocemos como calendario gregoriano. Entonces, pongamos que fue el año 33 que Cristo murió, ¿verdad? En el año 51 se empieza a escribir, o sea que tenemos aquí 18 años sin escritos de nadie. 18 años, imagínense en 18 años, donde la iglesia ha ido creciendo, donde la iglesia, los apóstoles han ido evangelizando. Incluso 18 años donde ya hay apóstoles de Cristo que ya han muerto, los primeros apóstoles de Cristo que murieron martirizados. O sea, 18 años en que San Pablo ya pues empieza a escribir, le escribe cartas a las comunidades que él iba evangelizando. Se le hace necesario a San Pablo escribir cartas para poder hacerle llegar a aquellas comunidades de las que él ya había evangelizado, había dejado ahí diáconos, había dejado sacerdotes, y él se tenía que ir lejos a evangelizar a otras ciudades. Y pues él cae en la cárcel, entonces empieza a mandarle también cartas a sus discípulos, a Timoteo, ¿verdad? A Filemón. Por eso entonces se empieza la necesidad de escribir, pero notemos que San Pablo, en sus cartas, digamos, no le interesa contar nada de la vida histórica de Jesús. Nada más notamos en San Pablo, digamos, que él cuenta como por encima que Jesús fue nacido de mujer. Así es lo que dice una de las cartas de San Pablo. Que Cristo, el Mesías, bajó nacido de mujer en el tiempo. No cuenta ni cómo se llamaba su mamá, ni cómo se llamaba su papá, ni cómo fue ese nacimiento, ni que Jesús fue bautizado por San Juan en el río Jordán, ni que caminó, ni que multiplicó panes. No cuenta nada de eso. Y esto tiene que ver mucho con el querigma que hoy dan como un curso, digamos, la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué es el querigma? El querigma es ese primer anuncio. Los apóstoles al principio del Nuevo Testamento, al principio de la iglesia, no salían a decir, vea que María fue virgen y María tuvo al niño así de forma virginal y vinieron unos reyes de Oriente. No, ese no fue el primer anuncio que se hizo. El primer anuncio que se da es Jesús resucitó. Aquel Jesús que ustedes mataron, vemos en Hechos de los Apóstoles, cómo fue la prédica de San Pedro allá en la plaza donde se convirtieron como 3,000. Aquel Jesús de Nazaret que ustedes mataron ha resucitado y nos ha dejado el bautizo para el perdón de los pecados de ustedes y de todos sus hijos, para que reciban el Espíritu Santo. Entonces el querigma es el primer anuncio, el anunciar, usted es pecador, pero Cristo resucitó para perdonar sus pecados. ¿Usted qué tiene que hacer? Aceptar a Cristo. ¿Y cómo se acepta a Cristo? Pues bautizándose. Si ya usted es bautizado, pues renueve su vida, acérquese otra vez a Cristo. Ese es el querigma y eso es lo que podemos encontrar en los primeros escritos del Nuevo Testamento. Más adelante se empiezan a escribir pues otros escritos, como los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde nacen los evangelios? Disculpen. Los evangelios nacen de un documento que ustedes lo pueden buscar, que se le conoce como el documento Q. El documento Q era como una colección de frases y dichos de Jesús. No era una historia de Jesús.
no era nada que quería ir ahí sí como cronológicamente, como después fueron los evangelios, y el más primitivo que sabemos cuál es. Ahí alguien abre el micrófono y me dice cuál fue el primer evangelio que se escribió, cuál es el más primitivo. ¿Alguien? Bueno, en nuestras Biblias actuales, el orden de los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué se hizo este orden? Porque se creía que Mateo había sido el primer evangelista, pero hoy sabemos que no. El primer evangelio escrito fue el de Lucas. San Marcos. Oh, San Perdón, Marcos. sí, de mí hablar. Lucas, creí que era Lucas, porque conocía a la Virgen. A veces no. Ahí vamos viendo, si ustedes logran leer las cartas de San Pablo y después los evangelios, van a notar cómo aquella fe de la iglesia va evolucionando y el Espíritu Santo, como había dicho Jesús, los iba llevando a la verdad completa. Primero existe este documento Q, este documento que iba girando de comunidad en comunidad con que vea Jesús lo que dijo, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. Había un dicho por ahí que Jesús había dicho eso. Había otro dicho por ahí que dice, vea que Jesús cuando enseñó a orar decía que dijeran Padre nuestro. ¿Verdad? Había otro dicho de Jesús que San Pablo lo recoge y dice, es mejor dar que recibir. Entonces, hay dichos por ahí. San Marcos después agarra este documento, se inspira en este documento y en las cosas mismas que dice la tradición que San Marcos era discípulo de San Pedro, ¿verdad? Era su secretario. Entonces, desde luego, con las cosas que le contaba San Pedro, otros cristianos que habían andado en tiempos de Jesús, entonces San Marcos escribe su evangelio. Pero notamos que es el más antiguo porque todavía la fe en este evangelio no había llegado a tanta, ¿cómo le decimos? A tanta revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que se ve primero en el evangelio de San Marcos? Arranca con la vida pública de Jesús. Arranca con el bautizo de Jesús. Así arranca. No dice nada del nacimiento, no dice nada que Jesús se perdió en el templo, no dice absolutamente nada. En el evangelio de San Marcos, además, si ustedes leen algunos pasajes por ahí de San Marcos, digamos en el evangelio de San Marcos, cuando dice que llegan a buscar a Jesús sus parientes, el evangelio de San Marcos dice que su madre y sus hermanos creían que estaba loco Jesús. En el evangelio de San Marcos dice eso, que su madre y sus hermanos creían que Jesús estaba loco. Entonces Jesús dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino estos que están conmigo? Después, en el evangelio de Mateo, pues ya no dice que su madre, nada más dice que sus hermanos. Y en el evangelio de Lucas ya no dice ni su madre ni sus hermanos, sino sus parientes. Entonces, si nosotros empezamos a leer los evangelios, vamos viendo unos cambios. ¿Por qué? Porque la fe de la iglesia se va perfeccionando. Después, en el evangelio de Mateo, como Mateo desde luego le escribe a judíos, para él es importante demostrar que Jesús es el Mesías y por eso hay una genealogía, como en todos los libros judíos. Ustedes leen los libros de Números y hay genealogías, o ven los primeros libros del Génesis, de hecho, y que Nog era ahí papá de aquel y que el otro era hijo de este. Entonces hay una genealogía al principio del libro de Mateo. Y Mateo cita a Isaías 7:14 para demostrar que Jesús sí viene de aquella profecía, ¿verdad? Entonces cuenta un poco de esa niñez de Jesús y del nacimiento de Jesús y cómo los reyes vienen y cómo Jesús con José se tiene que ir para Egipto, ¿verdad? Y después volver cuando aquel que lo quería matar ya había muerto, entonces él puede volver. Y hasta ahí cuenta Mateo. Cómo María va allá. Ya para cuando escribe Mateo, la figura de María empieza a ser importante. Dicen la tradición que ya cuando se empieza a escribir el libro de Mateo,
ya María ha dormido. Ya María ha partido donde el Señor y ya Jesús se la ha llevado. Entonces, por supuesto que María siempre fue muy respetada en la iglesia, pero bueno, al principio se estaban preocupando por ir y evangelizar en la resurrección de Jesús, porque aquella misma gente lo había visto morir, aquella generación lo había visto morir. Cuando escribe Mateo ya había una generación que no lo había visto morir a Jesús, que ni siquiera lo habían visto caminar por Jerusalén. Entonces empiezan a contar otros detalles de la vida de Jesús cuando escribe Mateo. Cuando escribe Lucas, ya la teología en base al papel que había tenido aquella mujer, María, en el nacimiento de la iglesia cristiana y en la salvación de nosotros, ya era supremamente muy importante. Entonces Lucas escribe muchísimo más de María, ¿verdad? Vemos que al principio cuenta muchas cosas más de María. Después el anunciamiento del ángel, ¿verdad? Y todo. O sea, en Mateo no vemos a un ángel anunciando a la María que va a ser mamá ni nada de esto. Luego, en el Evangelio de San Juan, ya podemos ver con mucho más importancia aquella figura de María, que ya no es solo la madre de Jesús, sino que ya Juan la llama mujer y la compara con aquella primera mujer que es Eva, porque ya el Evangelio de Juan es de los últimos escritos del Nuevo Testamento y la teología estaba muchísimo más avanzada. O sea, ya digamos el Evangelio de Juan, ese es en el primer libro que se le llama a Jesús, este es el Cordero de Dios. En otros escritos del Nuevo Testamento, como San Pablo, hasta San Pablo había dicho, pues fue llevado como cordero, ¿verdad? Lo comparaban con un cordero que es sacrificado, pero para San Juan en su evangelio ya no es como un cordero, es que es el Cordero de Dios. Y aquella María no es solo la madre de Jesús, es la mujer que iba a pisotear la cabeza de la serpiente, es la mujer que ve en el Apocalipsis también. Entonces vemos poco a poco la pedagogía divina. Si nosotros nos podemos a leer el Nuevo Testamento y sobre todo los evangelios, vamos viendo poco a poco la pedagogía divina y cómo el Señor poco a poco les va revelando a su iglesia. Otro ejemplo, para pasar a la próxima diapositiva, en el evangelio, en todos los evangelios, en los 3 evangelios, se cuenta la última cena del Señor. El Señor tomó pan, lo bendijo y dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El Señor, en los 3 evangelios se cuenta en Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no cuenta eso. San Juan no cuenta la última cena del Señor. ¿Qué es lo que se cuenta en la última cena? En esa última Pascua, que Jesús se arremangó, cogió una tacita, un paño y le fue a lavar los pies a sus discípulos. Eso es lo que cuenta en la última cena. ¿Y qué pasa con San Juan? Que esa parte, desde luego que es importante, donde Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces él lo traslada a otro evento en la vida de Jesús y lo pone como en un momento en que Jesús, después de darle de comer a 5,000 hombres, a 5,000 personas, vienen otra vez a buscarlo para que les dé de comer. Entonces ahí Jesús les da una enseñanza y les dice, yo soy el pan de vida, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces San Juan lo traslada a otro lado. ¿Para qué? Para que ya no quede ni una sola duda, porque todavía también en aquellos momentos había gente que decía que de nada servía comer el cuerpo de Cristo, que eso no era lo que había querido decir. Ya había gente tergiversando las enseñanzas apostólicas. Entonces San Juan, para que no quede duda, lo pone más clarito y le dedica todo un capítulo, ya no solo unos versículos donde Jesús bendice el pan y el vino, le dedica todo un capítulo, el capítulo 6, a explicar la Eucaristía. Otro ejemplo, todas estas cosas ustedes las van a ver cuando vayamos viendo todos los evangelios. Los demás evangelios, todos los evangelios también cuentan el bautizo de Jesús. Todos los evangelios cuentan el bautizo de Jesús. El evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas, que Jesús llegó donde San Juan,
se hundió en el agua y el Espíritu Santo bajó. Lo cuentan tal vez de maneras diferentes, pero lo cuentan. En el Evangelio de San Juan no lo cuenta. No cuenta que San Juan Bautista fue y bautizó a Jesús en el Jordán, sino que un día que iba caminando por ahí Jesús, San Juan Bautista lo ve y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan nada más lo ve así de camino y declara eso. En el Evangelio de San Juan no vemos al Espíritu Santo bajando, no vemos a Jesús metiéndose en el agua, no se cuenta el bautismo de Jesús. Entonces, por eso es tan rico estudiar la Biblia y el Nuevo Testamento para entender la pedagogía divina y cómo Dios y el Espíritu Santo van revelándole a los escritores sagrados que es justo para ese momento en que ellos están viviendo. Ya vimos en todo el Antiguo Testamento que hay que ver para quiénes escribieron, para quién escribió Mateo, qué estaba pasando en la iglesia en tiempos de San Juan cuando él escribe su evangelio. Los últimos libros que se escribieron en la Biblia fueron la carta a los Hebreos, que ya otras veces yo les he dicho, no la escribió San Pablo y el autor es desconocido, no sabemos, por eso la carta a los Hebreos y el Apocalipsis, por ser tan tardíos y además no tener a ciencia cierta quién fue el que lo escribió. Apocalipsis, pues siempre la tradición se lo ha dado a San Juan Evangelista, San Juan el Apóstol, pero no todos estaban seguros de que hubiera sido San Juan, porque es que eso es un libro muy tardío, es alrededor del año 110, entonces algunos padres decían, no, pero es que San Juan ya había muerto, ¿verdad? Sin embargo, los discípulos que quedaron de San Juan, que había una comunidad que en aquel momento se llamaba Comunidad Joánica, que giraba alrededor de la figura de San Juan, porque él fue quien las fundó, sí daban testigo de que había sido el propio San Juan quien lo había escrito el Apocalipsis. Pero al ser un libro que ya con el tiempo, en el año 200, en el año 300, ya era muy enigmático, porque desde luego no se escribió para esos años ni para nosotros, sino que se escribió para que aquellos que estaban allá lo leyeran y lo entendieran en aquel tiempo en que se escribió. Entonces, como era tan enigmático y su autoría era tan dudosa, la carta a los Hebreos igual era muy dudosa su autoría, entonces no vieron con buenos ojos estos dos libros y algunos padres decían tienen que quedar fuera del canon del Nuevo Testamento, hasta que, pues, por inspiración divina, la Iglesia, con el Papa y sus obispos, dijo, no, estos libros son palabra de Dios, y fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Por eso en la carta a los Hebreos, aunque a veces tenemos la costumbre de creer que es de San Pablo, pero cuando usted esté en misa, nunca van a escuchar que el que anuncia va a decir carta de San Pablo a los Hebreos. No, se llama carta a los Hebreos y el autor es totalmente desconocido. Desde luego que era cristiano y seguidor de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas principales del Nuevo Testamento? Una de las cosas es, desde luego, que declarar la existencia histórica de Jesús de Nazaret como una persona física, histórica, que vivió en el tiempo. De que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que vivió en el tiempo, en nuestro tiempo, que caminó por la tierra, que era un hombre real y no es una fábula inventada por San Pablo, por la secta que surgió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se declara la existencia histórica de Jesús de Nazaret? Bueno, los evangelios cuentan varios personajes históricos, Herodes el Grande, Antipas, Arquelao, cuentan el censo, que fue un hecho histórico, cuentan el Poncio Pilato y el juicio que le hizo, es un hecho histórico que se puede comprobar. Después anunciar que ese Jesús de Nazaret es el Mesías prometido al pueblo judío, ¿verdad? Después, evangelizar a todos los pueblos. Bueno, ahí lo puse mal, pero es evangelizar a todos los pueblos. También dar fe de la fundación y organización de la iglesia. Y a San Lucas eso le interesa mucho, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas vemos, San Lucas lo cuenta para que
vean poco a poco cómo se va construyendo la iglesia, cómo se va organizando, cómo van nombrando diáconos, presbíteros, ¿verdad? Entonces, es otra de las enseñanzas principales del Nuevo Testamento, dar fe de la fundación, de que Cristo fundó la iglesia y cómo se empezó a organizar ya en jerarquías. Y desde luego que dar esperanza a los cristianos, de que nosotros pues vamos a tener una mejor vida cuando nos vayamos, de que a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que pasemos, nos espera algo mejor, que Dios está con nosotros y que también aquí estando en esta tierra, Dios nos protege y Dios quiere que estemos bien porque somos sus hijos. Es que esa es la nueva esperanza que trae el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento era el pueblo elegido de Dios, que Dios, pues, Él era su Dios y Él era su pueblo, ellos eran su pueblo, ¿verdad? Pero es que hoy, con la venida de Jesús, su muerte y resurrección, ya no pasamos a ser simplemente un pueblo elegido, pasamos a ser hijos, verdaderos hijos de Dios por adopción. Dios mismo quiso adoptarnos a nosotros. Dios da el primer paso y nos adopta como sus hijos por medio del bautismo, que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y nos volvemos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces esa es la nueva esperanza, que nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios y disfrutar de su gloria, disfrutar de sus bienes. Somos herederos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tienen los cristianos. Y mucho de eso nos habla el Apocalipsis, que es un libro antes que de destrucción y enigmático y todo, es un libro de esperanza, porque al final vence Jesús, al final de toda esa tribulación, de todas aquellas bestias, de todo aquellas cosas que le pasaron a aquellos mártires, Jesús vence. Y los que están con él, vencen con él. Y vamos a unas bodas, a las bodas del Cordero, donde hay un supremo banquete. Es muy bonito el libro del Apocalipsis cuando nos acogemos a las enseñanzas de la iglesia y que la iglesia nos enseñe realmente qué es lo que nos quiere enseñar el Apocalipsis. Porque usted se mete al Apocalipsis con una mentalidad fatalista, no sé, pues de verdad usted dice, no, es que el Apocalipsis dice que todo esto tenía que pasar y que virus y pandemias y que la mamá iba a matar al hijo y que los hijos iban a matar a los papás y las bestias, vea a Donald Trump, parece una bestia, es una bestia porque dijo que el desinfectante, ¿verdad? Y podemos empezar a decir cosas así y a creer que es que ya el mundo se va a acabar, pero eso debería preocuparle a alguien que no es cristiano, pero a un cristiano todos los días en misa dice, ven Señor Jesús. Lo que un cristiano quiere es estar ya con Cristo. Entonces a un católico, a un cristiano, no se le puede aceptar que tenga miedo del fin del mundo, porque es que nosotros eso es lo que queremos, que Cristo venga ya, para que la tribulación se termine, para estar ya con Él. Si San Pablo decía, para mí es una ganancia estar ya con Cristo, si me quedo aquí es por ustedes. Pero nosotros, católicos, no podemos tener miedo del fin del mundo. Entonces, sáquense un montón de teorías de la cabeza, sáquense un montón de cosas, sáquense los miedos y cada vez que ven que algo pasa, dice, bueno, Dios quiera que sea que ya Cristo viene. Ya estamos preparados para irnos con Él. Vamos a ver un poco el contexto histórico del Nuevo Testamento. Primero, toda la región de Palestina, toda la región de Judea, Palestina, Galilea, estaba bajo la dominación del Imperio Romano, ¿verdad? Los romanos, eso sí, dieron libertad de religión. Entonces, si usted era lo que fuera de religión, usted podía estar en paz. Nadie lo iba a perseguir por su religión, ¿verdad? Eso para no tener muchas revueltas, para que no se
metiera mucho con el dinero de los impuestos, que la gente estuviera pues contenta en que sus derechos estaban ahí como preservados, ¿verdad? Y eso sí, Roma decía, bueno, nosotros le respetamos esto, dejamos que ustedes tengan una vida libre, pero pues tienen que pagar los impuestos como ciudadanos romanos, ¿verdad? También dejaron que las autoridades locales, como el sumo sacerdote y el Sanedrín, ejercieran su autoridad y vivieran con sus leyes, ¿verdad? Entonces los judíos podían vivir bajo sus propias leyes. Eso sí, bajo la vigilancia de un encargado de Roma. Y vamos a ver quién era ese encargado de Roma, digamos, en vigilar, digamos, a los judíos. Porque es que los judíos siempre han sido muy celosos de su fe. Y no podían ponerle ahí a cualquier persona y no le iban a hacer caso a cualquier persona, un judío, o sea, vive por su Dios y no le va a hacer caso ahí a cualquier emperador, a cualquier rey que le diga que tiene que adorarlo o que tiene que obedecerle y que después va a decirle que haga algo en contra de su religión, ¿verdad? Entonces, Roma sí ponía un encargado, pero ¿quiénes eran esos encargados? Los gobernantes eran reyes, eso sí, de estirpe judía. ¿Cuáles eran esos reyes de estirpe judía? Pues famositicos, hubieron más, pero los más famosos eran Herodes, ¿verdad? ¿Cuáles? Herodes el Grande, Herodes Arquelao y Herodes Antipas. Todos sabemos por la historia que fueron reyes bárbaros. Además, tampoco eran de mucho el agrado de los judíos, pues se los aceptaban, porque al final eran también del pueblo, eran judíos, pero para el Sanedrín y para ellos no eran como verdaderos reyes, ¿verdad? No, para ellos reyes tenían que ser de la estirpe de David, ¿verdad? Y estos pues no. Entonces tampoco estaban muy de acuerdo. Además estos reyes Herodes, de ahí tenían que también servirles al emperador romano, darles un poco de libertad a los romanos. Se codiaban mucho, ¿verdad? Con los romanos, entonces no eran muy bien vistos por los judíos. Los judíos tampoco era como que los querían mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Como estos Herodes hicieron tantísimos desastres, ya sabemos que mataron que a la mamá, que a la esposa, que hicieron muchas cosas malas, que mandaron a matar a aquellos niños, ¿verdad? Hicieron un desastre, los judíos no los querían. Entonces, ¿qué pasó? El emperador romano dijo, esto hay que pararlo. Entonces decidió asignar a a alguien totalmente romano, a un procurador romano. El más famoso de ellos fue Poncio Pilato. Poncio Pilato gobernó del año 26 hasta el 36 después de Cristo. Pero el emperador lo hace para que ponga en orden aquello, ¿verdad? Entonces, digamos, dice, bueno, hay que poner en orden a estos reyes y estos reyes ahora, aparte de que están bajo mi mando directo, pero es que está en Roma, el emperador, voy a nombrar a un funcionario romano para que esté allá y también le tengan que dar a él pues explicaciones y que no tengan tanta libertad porque ya están haciendo mucho loco aquellos famosos Herodes, ¿verdad? Entonces nombra a un funcionario romano y ese fue Poncio Pilato. Entonces le dice, bueno, usted tiene que ir a gobernar Judea, Galilea, Palestina. Y ahí es donde empieza un poco lo malo de Pilato. ¿Qué pasó con Pilato? Y por eso podemos un poco comprender nosotros por qué Pilato decide entregar a Jesús a pesar de que él sabía que era inocente. De que dice, no, yo me voy a lavar las manos porque este asunto la verdad se me está saliendo y yo no quiero más problemas aquí, y se lo da a los judíos para que lo crucifiquen. Pero ¿por qué Pilato hace esto? Si era el procurador, él tenía la última palabra ahí, no siquiera Herodes tenía la última palabra. Pero vamos a ver un poco de esta historia. Primero que Pilato, desde luego que era rechazado totalmente por los judíos, porque era un rey pagano.
y lo metieron ahí en la tierra judía, en Palestina, en Judea. Era propiedad judía, en Jerusalén. Y Pilatos, desde luego, es pagano. Viene con sus cosas paganas. Viene a su palacio a gobernar y se trae cuadros del emperador. Quiere meter, incluso quiso meter, y eso ustedes lo pueden buscar en la historia, con Flavio Josefo y otros historiadores de aquel momento, pretendió meter una escultura del emperador en el templo de Jerusalén porque decía, a esto yo les voy a demostrar que yo soy aquí el que mando y que ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Y recordemos que el emperador les había dado libertad de culto, nadie los podía ellos molestar, y Pilato viene todo altanero a querer meter sus cosas paganas al pueblo judío, quería meter una imagen, una estatua grande del emperador romano en el templo de Jerusalén, y esto a los judíos desde luego que los puso súper furiosos, supremamente furiosos. Cuando hizo esto Pilato, el Sanedrín mandó representantes hasta el emperador y le dijo, vea lo que hizo este muchacho allá y nosotros no vamos con eso, él está irrespetando nuestra religión, hizo esto, y el emperador lo regañó a Pilato. Pero usted nada más está ahí para procurar que las cosas salgan bien, no para hacerme más problemas. Yo no quiero a estos judíos otra vez aquí, ando acusándolo a usted manténgase tranquilo. Entonces, Pilato tuvo que agachar la cabeza y ir a quitar aquella imagen del templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Que ahí, en Jerusalén, donde él tenía uno de sus palacios, una de sus casas, él llevó cuadros o bustos del emperador romano y hizo habilitar una sala para él ir y adorarlo. Y esto a los judíos también los puso mal. ¿Cómo es posible que en plena Tierra Santa, ahí en Jerusalén mismo, haya un templo a un dios pagano, al mismísimo emperador romano? Así fuera la casa de Pilato. Pero ¿cómo es posible que ahí se esté haciendo eso si eso era Tierra Santa? Entonces otra vez mandaron representantes donde el emperador, y el emperador otra vez hizo que Pilato quitara todo eso de su casa, porque él no quería volver a ver a esos judíos allá molestándolo. Entonces, cuando pasa todo lo de Jesús, Pilato ya le ha metido la pata 2 veces. El emperador le había dicho que si una vez más iba a terminar exiliado, porque por culpa de él aquellos judíos le estaban calentando la cabeza. Él no quería más eso, lo había mandado ahí para arreglar las cosas y mantener a aquellos Herodes tranquilitos, y aquel se había convertido también en un problema para el emperador, Pilato. Entonces, cuando llega Jesús le dice, bueno, la verdad es que esto yo no me voy a meter, este carajo de judío, va a mandarlo del rey judío, y lo mandan de Herodes. Cuando lo rechaza y se lo manda otra vez a Pilato, de ahí los del Sanedrín empiezan a decirle, vea que este se ha hecho más que el emperador, ha dicho que el rey. Entonces, Pilato ya no quiere más problemas con el Sanedrín, ya no quiere más problemas con los judíos, ya no quiere que el emperador se caliente más, y dice, la verdad es que yo me lavo las manos. Entonces, si nosotros entendemos aquel contexto histórico, qué fue lo que pasó, por qué Pilato entregó a Jesús, qué había pasado entre él y los judíos, entonces podemos hacernos una mejor imagen de todo lo que tuvo que pasar para que Jesús terminara en la cruz. Yo hoy voy a enviarles una pregunta que también pues Santo Tomás de Aquino la lanzó. Jesús tenía que morir en una cruz para salvarnos. Tenía que morir en una cruz para salvarnos Jesús. Decía Santo Tomás, Dios es omnipotente
para Dios era sencillo desde allá decir, quedan salvos. Desde hoy voy a adoptarlos como mis hijos. Cada vez que ustedes vayan y se bauticen, pudo haber mandado ángeles. Jesús pudo haber muerto ese día o pudo haber muerto otro día. Pudo haber muerto linchado en piedras. Y su sangre igual rociaba la tierra, ¿verdad? Pero hubo un montón de sucesos que empezaron a ocurrir para que Jesús terminara precisamente ese día ahí crucificado. Me da gracia cuando la prensa amarillista, ignorante, y muchos católicos y cristianos ignorantes le hacen caso, porque el Papa saca un Via Crucis de su bolsa y aquí llevo la historia del fracaso de Dios, porque así lo dice el Papa, del fracaso de Jesús. Porque para los ojos humanos, para los ojos judíos, el mismo San Pablo lo dice, es que para los gentiles esto es una locura y para los judíos es una vergüenza. Morir en una cruz, un condenado que moría en una cruz, eso era una vergüenza, eso era un maldito. Y para un gentil, un pagano como nosotros, una persona de afuera, sin religión, ver a un Mesías ahí muerto en una cruz es una vergüenza. Eso que va a ser Mesías ese, que va a ser hijo de Dios ese, por favor. Pero nosotros entendemos que Jesús, y yo siempre eso lo he dicho con respecto a mis hijos, porque les soy sincero, o sea, y eso no es ningún secreto para nadie. Yo no tengo a 11 hijos por haberme portado muy bien. Desde luego que no, o sea, yo tengo 2 hijos que tienen 22 días de diferencia. Tengo varios hijos que tienen 6 meses de diferencia. Entonces no fue porque me hubiera portado muy bien. Y muchas veces me dijeron, ese chiquito que viene es producto del pecado. Ese chiquito que viene, como no es de su matrimonio, no encuentro la palabra ahora, pero igual es muy fuerte, entonces mejor ni decirla. Pero yo siempre he dicho, cierto, fue mi pecado lo que hizo que ellos nacieran, pero es que Dios es tan perfecto que Dios de nuestros pecados puede sacar gloria y bendición. Y a mí me encantan las palabras de Juan Pablo II una vez que dijo que del mayor pecado que pudo haber cometido el ser humano, que fue matar al Hijo de Dios, de ese pecado que nosotros cometimos, porque fue un pecado haber matado al Hijo de Dios, Dios sacó la mayor bendición y la mayor gloria para todo el género humano. De ese pecado que cometimos, Dios sacó la salvación de todos nosotros. Y de mis pecados, Dios sacó personas hermosas, sacó hijos hermosos, divinos, sacó hijos para Él, personas que mañana van a adorarlo, personas que mañana van a ayudar a otras personas. De nuestros pecados, Dios puede sacar bendiciones. De las cosas que usted cree que hace mal, Dios siempre busca la forma de sacar cosas buenas, porque Él no va a perder la oportunidad de dar la bendición a alguien, de bendecir a alguien, de llevar a alguien hasta su casa, hasta su trono, de darse a conocer a alguien por medio de algo que nosotros hayamos hecho mal, porque Dios es perfecto. Así que Dios se vale de todas estas cosas que empezaron a pasar, que permite que pasen, y Jesús allá en el monte diciéndole, Padre, por favor, si esto puede pasar de mí, es que pase, porque es que yo no me quiero ir a morir en una cruz. Yo no quiero sufrir todo aquello que tengo que sufrir. Jesús lloró lágrimas de sangre. Sudaba sangre por sus poros de aquel momento tan tenso en que estaba, en que él sabía que se iba a morir y todo lo que iba a sufrir. Y le dice, vea, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero si no, pues que se haga tu voluntad. Y es la voluntad del Padre que nosotros suframos o que Cristo haya sufrido así. No es la voluntad del Padre, pero sí es voluntad del Padre de todo ese sufrimiento, de todos esos pecados que nosotros cometemos, sacar cosas buenas. No, cosas buenas no, cosas maravillosas, cosas que ni usted ni yo nos podemos imaginar que pudieron haber nacido de ese pecado.
Es que de aquel bendito pecado, perdón, porque ahora ya se convirtió en una prédica, pero esto a mí me fascina, porque yo soy el más pecador de todos los que están aquí. Yo soy el más irresponsable de todos los que están aquí y que Dios me ayude a ser cada día mejor. Pero yo no estoy aquí porque sea el mejor papá ni el mejor esposo. No, el mejor esposo yo creo que nunca fui. Pero yo estoy aquí porque soy el mayor pecador de todos nosotros y he visto que Dios ha hecho cosas grandes con cada error que yo cometo. Dios lo agarra y algo saca de aquel error que yo cometí. También dice aquel verso en la Pascua que nosotros siempre decimos, no me la sé exactamente, entonces si alguien se la sabe, me interrumpe y la dice, pero que dice, bendita culpa ya en el Edén, que mereció tan grande Salvador. Nosotros allá cometimos un pecado en el Edén y Dios nos da un Salvador. Ahora, cuando nosotros fuimos creados, hermanos, fuimos creados como criaturitas de Dios, más bajo que los ángeles. Los ángeles eran mejores que nosotros. Los ángeles habían sido una obra increíble de Dios. Nos crea a nosotros, simples humanos, simples mortales, con cuerpo físico. El ángel no tenía cuerpo físico. Nosotros nos crea con cuerpo físico, delicaditos, que si nos sacan el corazón nos morimos. El ángel no se tenía que preocupar por eso. Eran menos que ángeles. Y nosotros le desobedecemos a Dios. Últimamente no le hacemos caso y nos comemos aquella manzana. Y Dios, ahora, aunque parece que nos castiga, no lo hace, sino que ya dice, ya ustedes no van a ser más criaturas mías. Yo voy a hacer un plan para adoptarlos como hijos y hacerlos más que los ángeles. ¿Se pueden imaginar el amor de Dios para con nosotros? Que en lugar de castigarnos y de rechazar aquella creación que le había desobedecido, ahora nos dice, señores, ahora ya ustedes no van a ser más criaturitas, van a ser hijos por el Hijo. ¿Se imaginan? ¿Ven cómo Dios de todo lo bueno, de todo lo malo que nosotros podamos hacer, no importa lo que nosotros hagamos, siempre Dios va a sacar algo bueno, algo excelente? Ahora, para ir terminando, ir un poco ahí, ya metiéndonos un poco en el tema, vamos a ver por último cómo se conformaba aquella sociedad judía, porque son términos que ustedes tienen que saber para que cuando se los toquen en los otros temas, pues ustedes sepan de quiénes les están hablando. Entonces, ¿quién es el Sanedrín? Era una especie de senado, o sea, una especie de legisladores, una especie de jueces, ¿verdad? Que gobernaba todos los asuntos internos en los territorios judíos, ¿verdad? Eran unos 70, se dividían en 3 grupos que eran los sacerdotes, los ancianos o los saduceos y los escribas, que los escribas eran los doctores de la ley. Eran los que más sabían de la ley. Los escribas eran los maestros y entendidos sobre la ley y el derecho. Eran como, digamos, los abogados de hoy. Eran los entendidos sobre ley y derecho. Eran guías espirituales de las comunidades judías. Eran orgullosos y omnipresentes, hábiles de discutir y dar sentencias. Eran como Alvarito, digamos. Los que conocen a Alvarito eran como Alvarito. Hablar con escriba le salía a usted con aquellas palabras tan técnicas como Alvarito, que nos gusta cuando nos da un tema a nosotros, ¿verdad? Porque es que es un hombre con mucha sabiduría y que es muy entendido en palabras, ¿verdad? Entonces, los escribas eran eso, eran expertos sobre ley y derecho. Los fariseos, que muchas veces también los vamos a escuchar en los temas, eran una secta religiosa, era una secta judía. Se consideraban separados del pueblo. A quienes ellos les decían eran ignorantes y pecadores. Eran defensores muy estrictos de la ley. Observaban muy estrictamente la ley. Eran totalmente contrarios a los romanos
enemigos de los saduceos, ¿verdad? Que eran muy estimados por su celo piadoso. Los fariseos eran muy estimados por su celo piadoso. Es que eran muy estrictos en toda la ley, en todos los preceptos de la ley, ¿verdad? Entonces siempre se les podía ver orando. Por eso dice Jesús, ustedes no sean como aquel fariseo que va y ora, ¿verdad? Gracias, porque yo no soy mujer, no soy esclavo y no soy como aquel pecador, ¿verdad? Ellos siempre se les puede ver orando, muy piadosos con sus cositas. Su conducta era totalmente intachable y además, ¿verdad? Despreciaban totalmente a la ocupación romana. Los saduceos, ya vimos los fariseos, ¿verdad? Eran totalmente enemigos de los saduceos. Los saduceos eran la clase rica y poderosa de los judíos. Eran los dueños del templo, eran los que se encargaban de administrar el templo, ¿verdad? Eran jefes del Sanedrín. Digamos que los saduceos eran como la rama oficial y ortodoxa del judaísmo en aquel momento. Eran como los que traían la batuta, eran los que traían, ¿cómo se llama esto? La cátedra de Moisés. El mismo Jesús decía, ellos se sientan sobre la cátedra de Moisés, sobre la silla de Moisés. Eran, digamos, los verdaderos judíos, los saduceos, ¿verdad? Entonces, administraban el templo, eran jefes del Sanedrín, complacían algo a los romanos, detestaban a los fariseos por su actitud de fanatismo religioso y político, y también por razones doctrinales, porque los saduceos, digamos, no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, por ahí habían problemas doctrinales y también por eso no se llevaban. Un fariseo no se llevaba con un saduceo. Los esenios, ¿quiénes eran los esenios? Era otra secta judía que se separó, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba su fundador, pero creo que era Jesús. Pero es que no lo recuerdo ahorita. Le decían el maestro, en sus escritos está escrito como el maestro. Él se retira como al desierto, ahí funda comunidades, vivían totalmente aislados, ¿verdad? Ellos hacían su vida en común, cumplían fielmente las escrituras hebreas, vivían normalmente en continencia, o sea, en los esenios, más que todo donde nosotros podemos ver de las sectas judías, que hay un gran respeto por el celibato y habían personas célibes. Entonces, en los esenios podemos ver esta costumbre de mantenerse célibes algunas personas. Se dedicaban mucho al estudio y a la transcripción de los libros sagrados. Transcripción, ¿verdad? Es transcribir, de que ellos hacían muchas copias de los libros sagrados. Los restos de un monasterio de los esenios fueron descubiertos en Qumran. Estos son los famosos rollos de Qumran, ¿verdad? Los rollos del Mar Muerto. Y entonces ahí los rollos del Mar Muerto lo que se descubrió fueron parte de la biblioteca de una comunidad de los esenios. Y eso nos ayudó, digamos, porque sus escritos son muy antiguos los escritos de los esenios. Entonces nos ayudaron, digamos, a corroborar si la versión de Salmos que tenemos hoy era muy parecida a la que tenían los esenios. Y efectivamente era muy parecida, ¿verdad? Entonces eso nos sirvió mucho. Además los esenios, perdón, tenían ahí, se descubrieron escritos de los libros que llamamos deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, como de Macabeos, escritos en hebreo, no solo en griego, ¿verdad? Entonces, son muy importantes estos descubrimientos que hicieron cerca del Mar Muerto y pertenecían a esta secta judía de los esenios. Fueron erradicados totalmente, creo que alrededor del año 70 también, después de Cristo, más o menos, cuando se destruyó el Templo de Jerusalén por los romanos. Y esta comunidad, esta biblioteca que se encontró fue porque esta comunidad, desde luego, pues cubrieron sus escritos, los metieron en pieles y después en vasijas para que no fueran destruidos. Se suponen los historiadores que ellos pretendían después volver por esos escritos, pero bueno, al final
fueron totalmente erradicados todos y no quedó nadie y pues sus escritos quedaron ahí. Después los samaritanos. Los samaritanos era un grupo, o es más bien, porque es que todavía hay samaritanos, ¿verdad? Es un grupo judío que se separó muchísimo antes del exilio en Babilonia. Imagínense, es un grupo, una secta judía que se separó de los judíos muchísimo antes. Y decían, el problema con ellos es que decían, es que Jerusalén no es el lugar donde hay que ir a adorar a Dios. Porque ¿a dónde adoraron nuestros padres? ¿A dónde adoró Jacob? ¿A dónde adoró Abraham? ¿A dónde adoró Isaac a Dios? Allá, en aquella montaña. Entonces ellos adoran a Yahvé, a Dios, en el templo de Garizim. Ahí ustedes lo pueden buscar donde queda. Pero es justamente en el lugar donde adoró Abraham, Isaac y Jacob a Dios. Antes no estaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, ¿quién lo hace? David. Y dice, bueno, este va a ser el templo de Dios y todo, y ahora aquí se va a orar. Pero ellos decían, no, eso no es correcto. Donde hay que adorar a Dios es aquí donde adoraron nuestros padres. Entonces se separan, ahí es donde se da la separación. Y por eso, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice, vean, ustedes adoran a Dios allá, y nosotros adoramos a Dios en el monte donde siempre fue adorado por nuestros padres, ¿verdad? Entonces, los judíos odiaban totalmente a los samaritanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se empezaron a mezclar con los extranjeros y algunos que ellos consideraban pues pecadores, ¿verdad? Y aceptaban en su comunidad personas que no habían nacido judías, personas paganas también. Después están los celotes, ¿verdad? Los celotes era una secta también judía, pero más política. Los celotes, como dice aquí, eran patriotas nacionalistas. Ellos querían sacudirse la dominación extranjera y soñaban con el día en que iban a formar un ejército y iban a sacar a Roma de Jerusalén y por fin la sociedad judía iba a reinar sobre todo el mundo como Dios había prometido. Entonces, si nosotros estudiamos esto, nos podemos enterar que Judas pertenecía a esta secta de los celotes. Entonces Judas tenía este pensamiento de que Jesús era o tenía que ser un líder así y que Jesús por fin sí era el Mesías y él los iba a liberar de la ocupación romana. Y cuando Judas, vean, a mí me encanta mucho cómo lo dibuja Mel Gibson. Ustedes saben que Mel Gibson es católico, ¿verdad? Y me encanta cómo dibuja toda su película, las escenas de María, cuando va y corre, cuando el niño Jesús se cae, va y corre para recogerlo. Las escenas de Jesús allá en su taller de carpintería con María, las escenas de Judas, cuando Judas lo entrega y después es atormentado por aquellos niños que lo perseguían por todo lado, ¿verdad? Eso me encanta que Mel Gibson haya puesto todo esto porque es los demonios que atormentaron a Judas hasta llevarlo al punto de matarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que Judas, si nosotros entendemos el contexto mental, político de aquel momento y mental de Judas, podemos entender que Judas, como era celote, se imaginaba un Jesús más político y él creía, o pensamos, ahora muchos exégetas y historiadores piensan, que Judas quería empujar a Jesús porque ya lo veía muy pasivo y ya empezó a hablar de que se iba a morir en Jerusalén y eso ya no le empezó a parecer mucho. Entonces Judas quería como echarle un empujón a Jesús y empujarlo a una situación en la que Jesús tuviera que ya ahora sí demostrar su poder y destruir a los romanos, y lo entrega. Pero cuando ve que Jesús se queda callado en los juicios, que acepta los golpes, cuando ve que Jesús no hace nada y está dispuesto a ir hasta la cruz, Judas se siente mal. Judas entiende que Jesús no era esa clase de político, que no era esa clase de Mesías. Judas empieza a sentir mal y se atormenta a él. Dice, bueno, entregué a mi amigo, ya no tengo perdón. Empieza a ser atormentado por los demonios. Empieza a ser
sentirse muy, muy culpable, muy culpable, muy culpable, hasta el punto de que, pues se mata. Y la iglesia y ningún católico puede decir que Judas está en el infierno, como no podemos decir que Hitler está en el infierno, porque no es misión de la iglesia decir quiénes se condenaron. Puede decir quiénes se salvaron por medio de señales, por medio de milagros. Dice, bueno, sí, este ya está en el cielo y lo podemos llamar santo, ¿verdad? Pero no podemos decir quién se condenó. Por eso en el libro de los Hechos, cuando San Pedro está predicando, dice, bueno, y aquel Judas que era parte de nosotros y ahora se fue para donde a recibir lo que debía recibir, no dice se fue para el infierno, ¿verdad? Sino que San Pedro dice, bueno, y partió a donde tenía que partir, recibe lo que tenía que recibir, nada más, ¿verdad? Pero si entendemos, nosotros tenemos que entender cuando una persona se suicida, qué era lo que estaba pasando por su mente y todo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos juicios condenatorios que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que alguna persona se suicidó, que se tiró de un puente o que ya empezamos a decir, de ahí es que la vida solo es de Dios y ese muchacho es salado, se fue para el infierno y, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque al final quien nos juzga es Dios. Y Dios es el único que sabe el paradero final de nuestros seres queridos. Por eso si un ser querido de nosotros tuvo una muerte así de suicidio o así, nosotros igual podemos hacer el novenario y podemos pagarle misas, porque es que nosotros no sabemos. Por último, hermanos, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? Se divide en los evangelios, que son San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, un libro de Hechos Apostólicos que fue escrito igual por San Lucas, las cartas apostólicas que la escribió San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas y San Jacobo, que nosotros lo conocemos como Santiago, ¿verdad? Santiago es este apóstol, Jacobo, que tenía a nuestro Señor Jesucristo, que al latinizarlo, su nombre, pues le empezamos a llamar Santiago. Santiago es el latín, digamos, de San Jacobo. Y un libro de revelaciones, que es el Apocalipsis, que fue escrito por San Juan, que la tradición siempre ha dicho que es el mismo San Juan Evangelista, y de hecho, ellos también creemos que es el San Juan, el mismo que escribió el Evangelio, porque tienen mucho parecido, ¿verdad? Son los únicos dos libros donde se le llama Cordero a Jesús, ¿verdad? En el Apocalipsis sale como un cordero degollado, es el Cordero de Dios, y en el Evangelio de San Juan también, y en el libro de San Juan también a María le dicen mujer, y en el de Revelaciones también a María le dicen mujer, aquella que parió es la mujer, y una mujer vestida de sol, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber sido el mismo escritor. La discusión siempre fue si fue el apóstol o no, porque ya es un libro muy tardío. El Evangelio de San Juan fue escrito como en el año 110 más o menos. Entonces es un libro muy tardío y pues ya suponían que el apóstol estaba muerto. Lo que sí se cree mucho es que tuvo que haber sido, si no el apóstol, el que escribió el Apocalipsis y algunos fragmentos del Evangelio de San Juan, como el último capítulo de San Juan, que lo escribió una comunidad joaónica, o sea, una comunidad que giraba alrededor de la figura de San Juan, porque él la había fundado, entonces recibieron la enseñanza precisamente del apóstol San Juan. Entonces, que esta comunidad fue la que escribió o la encargada de escribir el Apocalipsis y algunas partes del Evangelio de San Juan. Bueno, hermanos, esto es nada más. Bueno, yo creí que sí iba a ser más corto, qué pena. Son las 8:20. Esto es la introducción al Nuevo Testamento. Si Dios lo permite, nosotros continuamos igual en enero y ya vamos a empezar a ver los evangelios.
Yo les agradezco mucho y Dios quiera que, pues, que todo les haya quedado muy claro y si no, ya vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Bien, entonces, algún hermano, si tuviera alguna duda, pregunta, comentario, recordando nada más que esta es apenas la clase introductoria y que en clases posteriores, a partir del próximo año, se va a entrar a ver cada uno de los temas de los libros más en profundidad. Pero si desde un punto de vista de introducción, algún hermano tuviera alguna duda, pregunta, comentario. Gracias, Pablito, por cierto, y ojalá que te mejores. Muchas gracias, güey. El típico, ¿verdad? Limón con miel. Así, limoncito con miel y un cafecito, qué rico, se toma. Bueno, nunca he escuchado Muchas esa gracias, güey, expresión, pero bueno, por la frase que pusiste ahí en el chat. Oh, por ahí feliz da. culpa que mereció tan grande redentor. Oh, feliz culpa. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, deseo de recuperación para Pablo? Agradecerle a don Pablo que en condiciones pues nos prestó todo su conocimiento y ojalá que se mejore de veras porque me imagino que tuvo que hacer un buen esfuerzo. Se nota que está un poquito mal, entonces que ojalá Dios quiera se cure y a cuidarse bastante y que se tome todo lo que quiera para que se cure rapidito. Y muchas gracias por estar en sus condiciones de salud y darnos todo este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por todo. Que siga mejor. Cuídese mucho. Gracias, gracias. Claro que sí. Y a todos una muy feliz Navidad y un año 2021 lleno de bendiciones. Amén, gracias igualmente. Amén. Tal vez Amén, sí. entonces, vamos a Gracias, ver. Giovanni, ¿estás por ahí? Sí, sí, Weiler, Dios lo bendiga. Gracias por meterme en esta gran aventura. Gracias a vos por acompañarnos. Y mi esposa se quiere despedir también. Que Dios me los proteja, pasen una feliz Navidad en compañía de sus familias, puras. Esa fue Marjorie. Pues muchísimas gracias. Igualmente, feliz Navidad. Mucha feliz Navidad de parte de Freddy y Amalia. Aquí, muchas gracias. Reconocemos el sacrificio de Pablo, que aún sintiendo su mal nos dio esta charla que nos parece muy, muy interesante y casi que volverla a oír, escuchar ahí apenas se pueda. Si la postean, la podemos oír de nuevo. Que tengan mucha feliz Navidad, mucha alegría y mucha burbuja. Y mucha burbuja, sí. Cuídense mucho con eso de las burbujas ahora en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz Navidad. Buenas noches. Feliz Navidad a todos. De Buenas verdad, noches. que pasen Que Dios los bendiga. una feliz Navidad. Gracias. Año nuevo. Dios los acompañe a todos. Hasta Chao. luego, entonces, buenas noches. Buenas noches, Wiley. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, bendiciones, que el Señor nazca en sus corazones esta Navidad y bendiciones para todas las familias.